Versículo 12. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a adentrarnos ya a la palabra de Dios. Vamos a tratar de estar atentos a la palabra de Dios, evitar algún tipo de distracción para que todos podamos ser bendecidos. Dios tiene algo especial para nosotros. Cada vez que venimos a su casa, el Señor tiene algo preparado para nosotros y nosotros debemos recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Efesios capítulo 6, el verso 12. Cuando todo lo tengamos, usted me dice amén. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que por cierto, dicho sea de paso, decimos en el nombre del Señor Jesucristo porque creemos que Jesucristo es nuestro Dios. La Biblia dice que Él es Dios todopoderoso y por eso leemos la palabra y todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo voy a leer una vez más, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre amado, una vez más estamos delante de su presencia, reconociendo que usted es nuestro Dios, Dios todopoderoso. Su palabra nos dice que estamos en el verdadero, estamos en su nombre santo, estamos trayendo este consejo. En el nombre de Jesús, ayúdanos a poder recibir esta palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Puede sentarse conmigo diciendo en el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, este versículo es un versículo bastante corto, pero hay muchas palabritas que son mencionadas ahí que a lo mejor no las conocemos. Estamos desconociéndolas y en esta noche vamos a partir con este texto bíblico y traigo un tema para compartir con cada uno de nosotros. El tema es el siguiente: los enemigos del cristiano. Ese es el tema para esta noche, los enemigos del cristiano. Y a lo mejor alguien comenzará a pensar ya, chirrión, no me había dado cuenta que yo tenía enemigos, que yo no me había dado cuenta, no me había percatado que yo tenía enemigos. Pues déjame decirte que no estoy hablando de enemigos físicos, literales, como tu prójimo, como un amigo, un familiar, un pariente. No, estoy hablando en un sentido espiritual. Creo que todos en esta noche sabemos y entendemos el hecho que a partir del primer momento que decidimos entregar nuestra vida al Señor, a los pies, del Señor Jesucristo, a partir de ese momento nos hicimos enemigos de Satanás, el diablo. Voy a repetirlo una vez más por si usted ya lo sabía o por si no lo sabía, lo voy a repetir. Desde el primer momento que nosotros decidimos entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, a partir de ese momento nos hicimos enemigos de Satanás, el diablo. Y a partir de ese momento, como el enemigo es nuestro enemigo, van a comenzar a suceder una serie de cosas que tratarán de afectar no solamente tu vida, sino posiblemente la de tu familia, tus hijos, tus seres queridos, situaciones en el trabajo, en el vecindario, etcétera, etcétera, para que desistas de continuar perseverando en el evangelio del Señor Jesucristo y finalmente decidas volverte atrás donde estabas en un comienzo. Ahora, estoy tomando un poco de tiempo en esto, hermanos, y vamos a estar dando una retocadita a algunas cosas que son importantes que las conozcamos en esta noche. A lo mejor ya la conocemos, pero no está de más darle una pequeña repasada. Vuelvo y repito, desde el momento que nosotros venimos a los pies de Cristo, desde ese momento le dimos la espalda al mundo, le dimos la espalda a las tinieblas, y todo eso ahora se va a venir en contra de nosotros. Vaya conmigo
conmigo a Primera de Pedro capítulo 5, el verso 8. Gloria sea al nombre de Jesús. De paso, tenga lista su Biblia a la mano porque vamos a estar leyendo algunos versículos esta noche para que podamos ir comprendiendo un poco más el consejo de la palabra de Dios. Primera de Pedro 5, 8. Cuando usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la escritura, sed sobrios, dice así su Biblia, sed sobrios, muy bien, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, note, está hablando de un adversario, es decir, que alguien que es enemigo del creyente, enemigo del cristiano, enemigo del hijo, la hija de Dios, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Alrededor de quién anda vuestro adversario? Alrededor de los cristianos, alrededor de aquellos que hemos decidido buscar al Señor Jesucristo, aquellos que hemos decidido entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, aquellos que hemos tomado la decisión de comenzar a perseverar en el Evangelio del Señor Jesucristo. Note que en la Escritura nos dice ser sobrios. La palabra ser sobrio viene de sobriedad y significa literalmente estar despierto. Eso está diciendo la palabra de Dios. Note, estate despierto. ¿Por qué? Y velad, dice, es decir, con los ojos bien abiertos, pendiente de todo lo que está aconteciendo, porque vuestro adversario, es decir, vuestro enemigo, el diablo, anda como un león rugiente alrededor tuyo, viendo cómo te devora. Estoy parafraseando este versículo. Ahora, es importante, hermano, que nosotros estemos despiertos. Diga conmigo, yo necesito estar despierto. Especialmente en los cultos. Amén. Yo necesito estar despierto. Amén. Yo necesito estar poniendo atención. Especialmente en los cultos. Amén. Necesitamos estar despiertos, hermanos, porque nuestro adversario, el diablo, es tu enemigo. Sabe que muchas veces actuamos como si nosotros no tuviéramos enemigos. Y vuelvo y repito, no estoy hablando de enemigo físico, del pastor, del hermano, la hermana, de tu familia. No, estoy hablando en un sentido espiritual. Ahora, quiero hacer la aclaración de que muchas veces Satanás, el diablo, utilizará instrumentos que pueden ser desde personas, familiares, algún conocido, algún amigo, el jefe o cosas, objetos para tratar de afectar tu vida, para tratar que te desanimes y ya no continúes perseverando en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El diablo es el principal enemigo que tratará de afectar nuestras vidas para que nos desanimemos y así nos volvamos a las tinieblas nuevamente. Porque desde el momento que alguien dijo, voy a comenzar a ir a la iglesia, desde el momento que alguien dijo, voy a comenzar a asistir a los cultos, desde el momento que alguien dijo, voy a entregar mi vida al Señor, desde el momento que alguien dijo, voy a arrepentirme, voy a pasar por las aguas bautismales, voy a invocar el nombre del Señor Jesucristo sobre mi vida, a partir de ese momento Satanás, el diablo, se va a volcar, se va a venir en contra de aquel hermano, de aquella hermana, para tratar de desanimarlo, para tratar que deje el Evangelio, y le va a buscar pretexto, le va a buscar pero, le va a buscar excusa, le va a buscar tantas cosas, a modo que ese hermano, esa hermana desista, ya no venga a la iglesia, se desanime y finalmente se vuelva atrás. Déjame decirte, hermano, que nosotros debemos entender que ahora estamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora tú no estás solo. Diga conmigo en esta noche, yo no estoy solo. Amén. Yo no estoy solo. Usted no está solo. El Señor Jesucristo está con usted, mi hermano, mi hermana. Y si el Señor está contigo, mi hermano, mi hermana, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti?
Realmente nadie te puede afectar, salvo que tú lo permitas. Pero el Señor está con nosotros. Ahora déjame decirte, amado hermano, hermana, que Satanás, el diablo, tampoco está solo. Fíjate. Satanás el diablo tampoco está solo. Satanás el diablo también tiene un ejército de ángeles caídos que trabajan para él y cuyo objetivo es el de siempre, el mismo, la recaída de un hombre, de una mujer en el pecado, no importando la clase de pecado. Lo importante es que recaiga en el pecado y se vuelva para atrás. Entonces Satanás el diablo no está solo, hermanos. No está solo. Tiene a su disposición muchos demonios, muchos ángeles, y ya vamos a estar adentrándonos a eso en la palabra de Dios, porque el versículo con el cual iniciamos en esta noche, hermanos, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, y empieza a dar una serie o a enumerar una serie de enemigos que rodean la vida del cristiano. Vaya conmigo a Efesios 6:12 una vez más. Gloria sea al nombre de Jesús. Hay una serie de enemigos. Como dije, es solamente un versículo y a lo mejor muchas veces lo pasamos por alto o desapercibido, pero el Señor nos está enumerando una serie de enemigos que tú y yo tenemos. Y esos enemigos no solamente visitan nuestra vida de vez en cuando, todos los días están tratando de afectarnos para que nosotros dejemos de caminar, para que nosotros dejemos de creer, para que nosotros dejemos de buscar la presencia de Dios. Y el Señor Jesucristo lo reprenda, porque nada de esto tiene potestad sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora note que en Efesios capítulo 6, el verso 12 dice la escritura: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Vamos a irlos enumerando de uno en uno. Como dije, no vamos a adentrarnos tanto a dar una explicación tan profunda por cuestión del tiempo, pero vamos a ir dándole un retoque a esto para que podamos tener una mayor comprensión de quiénes son nuestros enemigos. Principados y potestades. Bueno, déjame decirte que en la mayoría de las partes de la palabra de Dios donde leemos sobre principados y potestades, los contextos dejan claro que se refieren a un enorme conjunto de espíritus malignos y maliciosos que hacen la guerra contra el pueblo de Dios. Los principados y poderes de Satanás normalmente se ven aquí. Todo eso ocurre en el ambiente espiritual, pero se manifiesta en el ambiente natural en el cual usted y yo vivimos. Seres que ejercen el poder en el reino invisible para oponerse a todo lo que es de Dios. Y cuando hablamos de principado, déjame irte a la palabra de Dios. Tito capítulo 3, el verso 1. Vaya conmigo a Tito capítulo 3, el verso 1. Cuando hablamos de la palabra principado, estamos hablando de un término que se usaba para los dirigentes políticos. Vamos a Tito capítulo 3, el verso 1, para que podamos entender un poco mejor esto. Cuando usted lo tenga, me dice: gloria a Dios. Tito capítulo 3, el verso 1. Dice la escritura: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces estamos viendo que el apóstol Pablo está aconsejando a Tito, en el cual la iglesia debe estar sujeta a los gobernantes y autoridades. Ahora mencionamos este texto bíblico porque cuando hablamos de principados, estamos hablando de cantidad enorme de demonios, de ángeles caídos. Entonces ellos son una cantidad de gobernantes y autoridades que no solamente están gobernando un lugar específico, sino hasta países enteros, continentes los están gobernando, donde ejercen todo tipo de presión, especialmente o específicamente en contra del pueblo de Dios, porque sabemos que ellos andan como un león rugiente alrededor
alrededor vuestro viendo a quién devorar. Romanos capítulo 8, el verso 37 en adelante. Romanos capítulo 8, el verso 37 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. La primera vez que se menciona principados y potestades es precisamente en este texto bíblico. Romanos capítulo 8, el verso 37 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la escritura: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Verso 38. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Note que el apóstol Pablo está diciendo que nosotros ya tenemos la victoria asegurada, o mejor dicho, segura en Cristo Jesús, y que si usted y yo estamos conscientes y por la fe tomamos o retomamos esta victoria, no hay poder maligno, no hay principado, no hay potestad, lo que sea que ejerza control sobre todo un país, sobre todo un continente, nada nos va a detener, porque estamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En estos versículos que acabamos de leer nos hablan acerca de la victoria que obtuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ni principados ni gobernadores de las tinieblas nos pueden derrotar. Colosenses capítulo 1, el verso 16. Vaya conmigo a la carta de Colosenses capítulo 1, el verso 16. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Colosenses capítulo 1, el verso 16. La escritura declara: porque en Él, hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo puso un fin a todas estas cosas, y en su nombre usted y yo somos más que vencedores. No sé si usted se emociona, hermano, pero somos más que vencedores. Colosenses capítulo 2, el verso 15. Carta a los Colosenses capítulo 2 al verso 15. Colosenses capítulo 2, el verso 15. Como dije, solo vamos a darle una pinceladita, una retocadita, para que podamos entender que como pueblo de Dios tenemos enemigos, y como pueblo de Dios tenemos que prepararnos para poder afrontar todas estas cosas. Colosenses capítulo 2, el verso 15, la escritura dice: y despojando a los principados y a las potestades. Cuando habla de principados y potestades, está hablando de legiones de demonios que han tenido el control sobre la humanidad durante mucho tiempo, y Cristo los despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Oh, mi hermano, mi hermana, tú y yo obtenemos la victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. Si tú te sientes desanimado, si tú te sientes fracasado, derrotado, déjame decirte que no hay por qué. Esta noche reprende ese pensamiento negativo y dile a ese pensamiento: en el nombre de Jesús, Cristo Jesús, mi Señor, mi Dios, ya los derrotó. Todo principado y potestad fue derrotado por nuestro Dios, por nuestro Salvador.
Vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo 10, el verso 13. Antiguo Testamento, libro de Daniel, capítulo 10, el verso 13. Para que miremos de alguna manera cómo estos principados y potestades tratan de obstaculizar la obra de Dios. Porque note, ya vamos a adentrar un poco más, donde podemos ver que hay principados que van a tratar de afectar países enteros, continentes enteros, pero también hay demonios que han sido delegados o cuya tarea u objetivo es atacar hombres y mujeres de Dios específicamente. Es decir, muchas veces hay demonios que están allí designados para atacar las congregaciones completas, para que haya desánimo en el pueblo de Dios y para que finalmente se vuelvan al mundo. Daniel capítulo 10, el verso 13, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la escritura: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Cuando miramos todo el contexto de este versículo, nos damos cuenta que Daniel había hecho una petición delante de Dios. ¿Cuántos alguna vez han hecho una petición a Dios? Levántame tu mano. ¿Alguna vez le has pedido algo a Dios? Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿cuántos han hecho esa petición y hasta el día de hoy no han recibido la respuesta? Levántame tu mano con sinceridad. Amén. Ahora, cuando revisamos el trasfondo de este texto que acabamos de leer de Daniel 13, nos damos cuenta que Daniel había hecho una petición delante del Señor, pero no había recibido respuesta. ¿Por qué? Porque el príncipe de Persia está hablando de principados y potestades, es decir, una inmensidad cantidad de demonios que estaban estorbando para que Dios ya había dado la respuesta a Daniel, pero para que él no recibiera la respuesta que Dios tenía para él. Ahora, es importante que nosotros entendamos en esta noche que desde el momento que nosotros hacemos una petición a Dios conforme a su voluntad, conforme a su misericordia, Él nos oye y Él responde. Pero muchas veces nuestros enemigos tratarán de fastidiar, tratarán de interrumpir. Ponga por favor atrás, me ayudan un poquito ahí atrás, por favor. Van a tratar de interrumpir, de mantener que nosotros dejemos de perseverar, de estar animados, de estar buscando la presencia de Dios. Ahora, hermano, es importante en esta noche, yo quiero que usted en esta noche salga con esa mentalidad positiva, con esa fe elevada, pero también comprendiendo que hay enemigos que Satanás, el diablo, valga la redundancia, los está lanzando, los está poniendo a nuestro alrededor para desanimarnos, para que ya no busquemos en Dios. ¿Cuántas veces alguien hace una petición a Dios y como no recibe respuesta de Dios, se desanima, se frustra y dice: ya no vengo a la iglesia porque Dios no me respondió y mejor me voy a estar allá afuera, allá estaba mejor, allá me iba mejor? Cuando nos damos cuenta que es Satanás, el diablo, el que está interrumpiendo la respuesta de Dios. Y esto es lo que estaba pasando con el profeta Daniel. Te animo a que lo leas en tu casa, todo ese capítulo, para que lo puedas comprender mejor. Él había clamado a Dios y Dios ya había dado la respuesta, pero el príncipe de Persia, estoy hablando de principados, de potestades, como de gobernadores, pero en el ambiente espiritual estaban estorbando para que Daniel no recibiera su respuesta. Es decir, amados hermanos, hay algunos ángeles que tienen influencias sobre naciones completas. Eso es para que podamos tener una mejor comprensión. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el presidente de este país, él gobierna todo este país. Amén. Y así cada país tiene su propio presidente y cada presidente, un solo hombre, tiene la capacidad de gobernar un país. Ahora te estoy hablando de principados y potestades que gobiernan no un país, regiones completas, muchos países. ¿Para qué? Para tenerlos subyugados bajo las tinieblas, de modo que la gente pueda ir
desanimando. Segundo punto, hablamos de los gobernadores de las tinieblas. ¿Quiénes son los gobernadores de las tinieblas? Recuérdate, estamos con Efesios 6:12. Los gobernadores de las tinieblas tenían jurisdicción. Se refiere a un grado o nivel angélico, autoridad o derecho. Es decir, los gobernadores de las tinieblas, estos dominan las ciudades específicamente. ¿Te has dado cuenta que cada ciudad tiene un gobernador? O cada estado tiene un gobernador y cada ciudad tiene alguien que está al frente, un alcalde que está al frente para poder controlar todo lo que se lleva a cabo en esta tierra. Bueno, en el sentido espiritual también hay gobernadores. Estoy hablando de ángeles caídos, demonios que tienen el control de todas las ciudades. Así que no te extrañes de que esta ciudad, por ejemplo, este pueblo, de que hay mucha gente que le gusta tomar, mucha gente que le gusta usar droga, etcétera, 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 porque hay demonios que están tratando de controlar, de afectar. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora, déjame decirte, hermano, que también los gobernadores de las tinieblas son conocidos en el tiempo antiguo como los guardianes de la puerta, que esos se utilizaban en los cultos babilónicos a los diferentes dioses, que también se conocían como los planetarios y que posteriormente se dieron a conocer como demonios. Ahora, continuamos con el número 3 de las huestes espirituales de maldad. Cuando hablamos de las huestes espirituales de maldad, se dedican a obstaculizar y obstruir la obra de Cristo y a poner fuera de combate a los soldados individualmente. Lo voy a repetir una vez más. Recuerda, partimos con Efesios 6:12. Apóstol Pablo dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad. Ahora, ¿quiénes son las huestes espirituales de maldad? Si bien es cierto, hay una clasificación, si lo podemos ver así, pero al final son demonios, todos son demonios, y hay diferentes jerarquías entre ellos. Como te dije hace un momento, los principados y potestades, estos están a cargo, demonios que están a cargo de de países y continentes. Los gobernadores de las tinieblas están encargados, son demonios siempre, pero ellos están encargados de gobernar las ciudades y los pueblos. Pero las huestes espirituales de maldad son demonios siempre, pero ellos se dedican a obstaculizar y obstruir la obra de Cristo y a poner fuera de combate a los soldados individualmente. En pocas palabras, estos se encargan de atacar las diferentes congregaciones o iglesias cristianas que hay en esta tierra. Fíjate, la tarea de ellos es afectar tu vida. La tarea de las huestes espirituales de maldad no es que ellos no se meten. Fíjate, son tan ordenados los demonios que hasta ellos mismos respetan su autoridad o su jerarquía. Estos dicen: yo domino ciudades, continentes, todo el continente de Asia, todo el continente de Europa, todo el continente de América. Son demonios que están gobernando todo. Pero hay otros que dicen: no, yo gobierno la ciudad de Florida, yo gobierno la ciudad de Virginia, yo gobierno la ciudad, y así cada una de las ciudades. Pero hay otros que dicen: no, mi trabajo es obstaculizar la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de la iglesia del Señor Jesucristo, está hablando de nosotros. Amén. Porque usted y yo somos la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces ahora ellos van a tratar de destruir la obra del Señor Jesucristo. Usted y yo somos soldados en Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro capitán, pero el objetivo de estos demonios es dejarnos fuera de combate. Cuanto más efectivo sea un creyente para el Señor, tanto más experimentará los ataques de Satanás, el diablo. Ahora, déjame decirte, amado hermano, que hay ataques donde se va directamente al pastor y a la familia pastoral. Porque estos huestes espirituales de maldad saben que si el pastor cae en pecado, el pastor hace algo indebido o se desanima y se va, significa que posiblemente esa congregación va a ser destruida. Muchas veces dice: voy a atacar a los músicos.
Porque si los músicos se desaniman y se van, entonces ya no va a haber nadie que toque un instrumento. Muchas veces dicen, voy a atacar al hermano o la hermana que tiene más antigüedad o que está tratando de perseverar. Lo voy a desanimar porque si él se desanima, otros lo van a ver y posiblemente van a seguir o imitar lo que este hermano está haciendo. Otras veces va a tratar de atacar a los niños. Para que los niños estén molestando todo el tiempo, para que los niños estén inquietos, para que los niños estén allá. Y no quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que los niños están poseídos. Voy a hacer la aclaración. Digo, el enemigo utiliza toda clase de artimañas. Amén, hermanos. Toda clase de artimañas. Estoy aclarando esto porque no quiero que vaya a venir un papá o una mamá y vaya a decir, el pastor dice que nuestros hijos están endemoniados. No estoy diciendo eso, lo aclaro. Y lo digo ahí para las redes sociales también porque la gente edita ahora las cosas. Digo, hermano, el enemigo muchas veces va a atacar a los niños con enfermedades. ¿No te has dado cuenta que de repente tu niño está bien sano y de repente está enfermo? Y tú dices, ¿de dónde salió eso? Bueno, es que hay huestes espirituales de maldad que están atacando la iglesia del Señor Jesucristo. Otras veces estas huestes espirituales de maldad van a atacar a los nuevos, a los recién llegados, atacándolos de diferente manera. Mira que allí mucho ruido, mira que allí no te prestan atención, que esto, lo otro, que mira que lo que predicó fue para ti, por ti lo dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final termina yéndose. ¿Me estoy dando a entender? Huestes espirituales de maldad. Estoy hablando de los enemigos, nuestros enemigos, hermanos. Sus enemigos. Nosotros no hemos hecho nada. Lo único que hicimos fue acercarnos a los pies de Cristo, cobijarnos bajo la sombra del Altísimo. Pero ahora el enemigo está enojado, ahora el enemigo está molesto y quiere que nosotros regresemos por cualquier manera, volvamos atrás. Pero no lo vamos a permitir, no lo vamos a conceder, porque estamos parados en la roca inconmovible que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, hermano, las huestes espirituales de maldad, como digo, muchas veces van a atacar a la iglesia en general. Es decir, colectivamente. Pero otras veces te va a comenzar a atacar individualmente. Que tengas problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con problemas en el trabajo, enfermedades, desánimos y esto y aquí. Muchas veces son ataques del enemigo, muchas veces son huestes de maldad que están tratando de desanimarte para que ya no continúas, porque sabe el enemigo que si te desanimas, entonces vuelves otra vez a las tinieblas. Estabas tratando de buscar al Señor Jesucristo y ahora tienes la fe y la esperanza, va creciendo poco a poco en el Señor Jesucristo. Ahora te presenta una situación en tu casa para que a través de esa situación en tu casa ya no continúes. Pero es importante que nosotros entendamos, hermano, que estamos bajo la cobertura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entendemos y entendamos en esta noche que todas las batallas que se libran en el ambiente espiritual no está bajo nuestro control, sino bajo el control de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, como dije, estoy dando una repasadita de lo que hacen nuestros enemigos. Estoy hablando de Satanás el diablo, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Pero ahora viene la pregunta: ¿cómo podemos hacer para enfrentar los ataques del enemigo? ¿Cómo podemos hacer? Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, el verso 18. Efesios capítulo 6, el verso 18. Estamos claros en esta noche, hermanos, que tenemos enemigos. Y no solo es uno, son legiones, millones, trillones de ángeles caídos, cada uno trabajando en el área que el diablo lo ha ubicado, pero al final el propósito es el mismo: destruir la humanidad, destruir a aquel que se ha venido a cobijar bajo la sombra del omnipotente Dios. Efesios capítulo 6, el verso 18. Cuando usted lo tiene me dice amén.
La palabra de Dios dice, orando, dice así su Biblia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo voy a repetir una vez más, orando en todo tiempo. Note que la Escritura dice que en todo tiempo debemos de tratar de orar, de dedicar ese tiempo a la oración. No dice orando de vez en cuando, o cuando esté de buen humor, o cuando esté de ánimo, o cuando me sienta cansado. No lo voy a hacer. Dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, orar por nosotros, orar por los nuestros, por nuestros hijos, por nuestra familia, pero también orar por todos los santos. No está hablando de las imágenes, está hablando de aquellos hombres y mujeres que también están peleando la buena batalla, como tú y como yo. Hombres y mujeres que hemos decidido entregar nuestra vida al Señor. Hombres y mujeres que estamos dispuestos a seguir hacia adelante en el nombre del Señor Jesucristo, porque para atrás ni para tomar impulso, vamos para adelante, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, porque fiel y justo es el que nos ha llamado, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces estamos viendo, hermanos, que la oración es poderosa para que nosotros podamos contrarrestar a nuestros enemigos. ¿Alguna vez usted en su niñez, cuando su mamá o su papá le decía algo, o su hermanita le decía algo y usted no quería escucharlo? ¿Alguna vez usted se tapaba sus oídos y empezaba con sus oídos? Y la persona le estaba llamando la atención, le estaba corrigiendo. ¿Cuántos lo hicieron en su niñez? Digo en la niñez porque ya en adultez está terrible la cosa. Yo lo hice cuando mi hermana me quería regañar, me tapaba mis oídos y no te oigo, Y entonces, no le prestaba atención. De alguna manera es un mecanismo de autodefensa mediante el cual yo quería contrarrestar lo que mi hermana me estaba diciendo. Ahora, en lo que estamos mencionando en esta noche, el único mecanismo mediante el cual usted y yo vamos a contrarrestar los ataques del enemigo es única y exclusivamente a través de la oración. Por eso es que enfatizamos mucho la oración. Por eso es que tenemos un culto los días lunes que es para orar, y exclusivamente los lunes oramos por la familia. Me gustaría verlos a todos y todas acá los lunes orando, buscando esa cobertura de nuestro Dios, orando. Por eso enfatizamos siempre en cada culto, animando, motivando para que busques, para que dediques un tiempo para buscar la presencia de Dios. Porque cuando buscamos a nuestro Dios a través de la oración, entonces el enemigo no puede hacer nada, porque el Señor nos cubre y nos protege a través de la oración. Aleluya. ¿Y qué es la oración, hermanos? Hablar con Dios, platicar con Dios. Necesitamos platicar con aquel que nos ha lavado con su sangre preciosa. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 10, el verso 3. Aleluya. 2 de Corintios capítulo 10, el verso 3 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. 2 de Corintios capítulo 10, el verso 3 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice la Escritura: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Voy a repetir este verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son
carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo el Señor. Es decir, amado hermano, a través de la oración no solo conseguimos la cobertura de parte de nuestro Dios, a través de la oración nosotros obtenemos las armas para poder destruir todo ataque del enemigo, todo aquello que el enemigo quiere levantar contra tu vida, contra tu casa, contra tu familia, va a ser destruido, porque a través de la oración el Señor nos da armas poderosas para poder vencer. Sabe que muchas veces estamos pasando por situaciones y a veces no sabemos cómo hacer. Muchas veces es porque no hemos acudido a la oración, porque no hemos buscado al Señor y le digamos: Señor, ¿cómo debo hacer acá? Dime cómo debo enfrentar estas cosas. Es a través de la oración que el Señor nos da esas armas poderosas para poder destruir a Satanás, el diablo. Muchas veces nos sentimos entre la espada y la pared y no sabemos cómo hacer, cómo pensar, cómo actuar, cómo dirigir nuestra vida, cómo dirigir nuestra casa, nuestra familia. ¿Qué decisión debo tomar? Pues déjame decirte que necesitas acudir a la oración, hablar con el Señor. Y si el enemigo te está atacando, el Señor te va a dar la fortaleza, el Señor te va a dar la sabiduría, pero también te va a dar las armas que no son carnales, no son de esta tierra, porque no es con espada, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu de nuestro Dios. Porque el ataque que está recibiendo es un ataque espiritual. ¿Cómo le vas a decir tú a un espíritu, un mal espíritu: voy a sacar mi 9 milímetros y te voy a matar? No te va a servir de nada. Voy a sacar la escopeta que tengo guardada ahí y te voy a disparar un escopetazo. No te va a servir de nada. El enemigo se va a reír, se va a burlar. Se va a burlar de ti, te va a hacer muecas, va a hacer cosas a modo de ponerte en vergüenza o en ridículo. Pero si tú doblas tus rodillas y buscas a tu Padre que está en lo secreto y le dices: Señor, yo no sé cómo actuar, yo no sé cómo hacer, yo no sé cómo reprender, yo no sé cómo destruir, yo no sé cómo echarlo fuera, pero en tu nombre, Padre amado, si tú lo haces, Señor, te voy a dar gloria y honra a ti. Y el Señor nos da la victoria, hermano. Todos los que estamos aquí, no estamos en este momento acá, no es porque no tengamos problemas. No es porque no hemos pasado por tribulaciones, no es porque no hemos pasado por pruebas, no es porque no hemos pasado por desánimo. Es que el Señor nos ha dado la victoria, Él nos ha dado la fortaleza para poder aguantar todo lo que el enemigo está atacando. Porque el enemigo está atacando, hermano, todos los días. Dijo una vez un hermano, le preguntaron y dice: yo que el enemigo, yo no siento que me ataque. Yo no siento que el enemigo me ataca. Y le dijo el pastor, le dijo: a lo mejor usted ya se pasó del bando del enemigo y por eso el enemigo ya no lo ataca. Ya son de los mismos, ya son de las mismas, entonces por eso el enemigo ya no lo ataca. ¿Cómo va a atacar a alguien que está en el mismo bando? Una casa dividida contra sí misma no prevalecerá, dijo el Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, el verso 12 en adelante una vez más. Gloria sea el nombre de Jesús. Solo estoy dando una pinceladita, hermano. Hay mucho que debemos profundizar, pero a medida vaya transcurriendo el tiempo vamos a ir profundizando. Pero como dije hace un momento, yo quiero en esta noche que entendamos, hermanos, que tenemos enemigos. Usted como creyente, usted como hermana, como hermano, como hijo, como hija de Dios, usted que se está acercando o está tratando de buscar, de perseverar, usted tiene enemigos. Y no es el pastor, no es el pastor, ni la esposa del pastor.
se llama Satanás, el diablo. Y nosotros vamos a vencer todas estas cosas a través de la oración. Efesios 6:12 lo leemos una vez más. El apóstol Pablo dice, porque aquí viene una lista de cosas que nosotros tenemos que incluir en nuestro cotidiano vivir para poder vencer todos los ataques del enemigo. Efesios 6:12 dice, en el nombre de Jesús: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora mire lo que dice del verso 13 en adelante. El apóstol Pablo nos deja más que claro que todos estos son nuestros enemigos. Tú y yo debemos conocerlos, debemos de identificarlo en esta noche. Ok, ya sabemos que el diablo nos ataca a través de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad y muchas otras cosas más. Ahora viene en el verso 13 y mira lo que dice la Escritura. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hermanos, hay días que son malos. No todos los días van a ser color de rosa. Hay días que posiblemente no van a ser tan buenos, pero aún allí nosotros tenemos que tener puesta toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, amado hermano, hay una serie de herramientas o armas que usted y yo tenemos que estarlas utilizando continuamente, porque de esta manera vamos a contrarrestar los ataques de Satanás, el diablo. Ahora, sintetizando del verso 12 al 17, en un futuro vamos a estar dando una enseñanza específica de cada una de estas cosas, pero sintetizándolo, el Señor nos está diciendo que necesitamos, número 1, orar en todo tiempo. Número 2, necesitamos leer y estudiar la palabra de Dios. Por eso te animamos a estar leyendo la palabra de Dios cada día. Número 3, necesitamos estar ayunando. Por eso como iglesia estamos ayunando. Estamos tratando de buscar a nuestro Señor cada semana, porque nuestro Dios nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Amén, amén. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16, el verso 18. Ya vamos aterrizando, mis hermanos. Mateo capítulo 16, el verso 18. Aleluya. Mateo capítulo 16, el verso 18. Cuando usted lo tiene, me dice aleluya. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesús. Mateo capítulo 16, el verso 18. El Señor, teniendo una conversación con Simón Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, el Señor dio una promesa antes que se fundara o se estableciera la iglesia, que la iglesia le pertenecía al Señor Jesucristo, y que ni el mismo diablo, que ni el mismo principado, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes que se levanten y opongan, ninguno de estos va a poder destruir la iglesia del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, el verso 18. Apocalipsis capítulo 1, el verso 18. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 1, el verso 18. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento
1:18, dice la Escritura: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, dijo el Señor Jesucristo. Póngase en pie en esta noche. Ahora, yo quiero que usted en esta noche salga conociendo quiénes son sus enemigos, quiénes lo están atacando. Lo van a atacar todos los días, por las mañanas, por la mediodía, por las tardes, por las noches. El enemigo lo va a atacar. Ahora, no quiero que salga como ofuscado, afanado y que salga diciendo, no, pues, como desesperado. No. Salimos confiando en nuestro Dios porque Él nos ha dado la victoria, pero también conocedores que el enemigo está tratando de atacarnos cada día para que nos desanimemos, para que ya no venga a la casa de Dios. Ahora, quisiera ya casi para ir terminando hacerte una pregunta y me la contestas con sinceridad. ¿Quién de ustedes, sabiendo o dándose cuenta que hay una gran culebra en tu cama donde tú duermes cada noche, quién se acuesta tranquilamente ahí y se pone a roncar en esa cama? ¿Quién? Oiga bien, se da cuenta o sabe o la vio o escuchó que hay una culebra en su cama. ¿Quién se va a acostar hasta agarra su almohadita ahí bien tranquilo y se echa una doble cobija y todo eso? ¿Quién hace eso, mi hermano? ¿Alguien? ¿Quién lo hace? Ahora, sabe que muchas veces nosotros nos vamos a la cama sin haber orado con nuestro Dios. Nos vamos a la cama a dormir sin haber buscado la presencia de Dios. Y ojo, el enemigo sabe cuando has buscado la presencia de Dios. ¿Qué dice 1 Pedro 5:8, lo que leímos al principio? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda alrededor vuestro viendo a quien devorar. Es decir, el enemigo sabe cuando tú te vas a la cama y él está esperando. Voy a ver qué hace el cristianito, la cristianita, el hermanito, la hermanita. Voy a ver qué hace. A ver si se pone a orar. Si se pone a orar, la oración viene a santificar tu vida, tu casa, tu familia, tus hijos. Y el enemigo se va. Ya no puede hacer nada porque viene la cobertura del Señor. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder. Amén. Entonces, Él se va. Pero, si Él te está viendo y se da cuenta que, ay, estoy muy cansado. Duro ese día. Duro, muy pesado. Ay, no hay lo que hacer. Señor, tú sabes, estoy cansado. No hay dormir. En el nombre de Jesús, gracias por el día. Amén. El enemigo se dio cuenta que no oraste. Entonces ahora esa culebra se va a meter a tu cama. Y va a empezar a atacar tu vida, atacar tus hijos, atacar tu familia, atacarte de tantas maneras. ¿Nunca has tenido pensamientos o sueños en los que estás soñando con demonios? Yo sí los he tenido y muchas veces, y no es porque no oro, es que el enemigo está buscando cualquier manera para afectarnos, de modo que nosotros nos volvamos atrás. Entonces el enemigo se da cuenta cuando el hombre de Dios no ha leído la palabra. Y está viendo, no leíste la palabra, ¿verdad? Me llega, vas por buen camino, ya no leas la palabra. Muy aburrido. En la mañana da mucho sueño, sí, mejor quédate en la cama y duerme, sigue durmiendo. O en la noche estás muy cansado, el niño te entretuvo, la niña te entretuvo. Es decir, el enemigo sabe todo esto. Y lleva su cuadernito de apunte. Tal día no hizo la oración, no leyó la palabra. No quiere ir a la iglesia ya. Claro, ahora empieza el enemigo a meter el desánimo. Empieza a meter el desánimo porque no estamos buscando la presencia de Dios. Ahora, hermano, hermana, en el nombre de Jesús, en esta noche tú y yo tenemos enemigos, pero van a estar allí
Definitivamente ahí van a estar todo el tiempo hasta que Cristo venga por su iglesia o hasta que nos acontezca la muerte. Pero allí van a estar. Pero yo en esta noche, yo te animo en el nombre de Jesús para que podamos buscar siempre la presencia de Dios. Porque si tú sabes cuál es la solución, el camino para poder estar bajo la cobertura de Dios y poder rechazar todas estas cosas, entonces es tiempo que busquemos la presencia de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en esta noche. Vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a orar en esta noche. Yo quiero que allí donde tú estás comiences a hacer una oración un poco distinta en esta noche. Una oración distinta. Pastor, ¿en qué sentido distinta? En el sentido de que ahora el Señor te está revelando quiénes son los enemigos. El Señor está revelando quién es aquel que está deseando tu mal, que te caigas, que te retires, que te enfermes, que te desanimes, pero no se lo vamos a permitir. En el nombre de Jesús, en esta noche vamos a cambiar nuestra oración, nuestra gratitud, nuestra forma de adorar a Dios. Vamos a decirle: Padre, pase lo que pase, venga lo que venga, yo no me voy a mover, yo no me voy a mover, no me voy a dejar impresionar, no me voy a dejar impactar, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, pero el Señor te ha dado la victoria. El Señor nos ha dado la victoria. Cristo Jesús los derrotó en la cruz. Cristo Jesús los venció en la cruz del Calvario. Y si Él lo venció, nosotros somos más que vencedores. Nosotros somos más que vencedores. Tu hermana, tu hermano, eres más que vencedor. Eres más que vencedora en el nombre de Jesús. Si por alguna razón has comenzado a descuidar la oración, si por alguna razón has comenzado a descuidar la lectura, el estudio de la palabra de Dios, si por alguna razón has comenzado a descuidar los ayunos, la venida a la casa de Dios, venir a la casa del Señor, hoy es el día, hoy es la noche en la cual podemos acercarnos al Señor y decirle: Padre, yo no me voy a dejar impresionar, yo no voy a dejar que el enemigo me afecte, no voy a ceder territorio, al contrario, me voy a parar firme en la roca, me voy a parar firme en Cristo Jesús, mi Señor. Y voy a comenzar a pelear por mi vida. Voy a comenzar a pelear por mi esposa. Las esposas pueden decir: voy a comenzar a pelear por mi esposo. Voy a comenzar a pelear por mis hijos. Voy a comenzar a pelear por mi familia. Voy a comenzar a buscar tu rostro, Señor. Porque hay almas que necesitan venir a los pies de Jesús. Hay almas, hermanos. Y sabes una cosa, la tuya es la primera que necesita ser salvada. Tu alma es la primera que necesita ser salvada. Tu alma es la primera que necesita venir a los pies de Jesús. Si por alguna razón te has desanimado, por alguna razón has dejado de venir a la casa de Dios, y yo sé que el enemigo por allí está diciendo: bravo, bravo, ya no vaya, ya no siga yendo, muy aburrido, muy noche sales. El Señor reprenda toda clase de pensamientos de esa manera. Yo te digo en esta noche, mi hermano, mi hermana, es tiempo de comenzar a pelear. Espiritualmente estoy hablando. Es momento de comenzar a doblar rodillas delante de la presencia del Señor. Es momento de comenzar a clamar por tus hijos, por tus hijas, porque tus pequeños no siempre serán pequeños. Llegará el tiempo en que sean adultos. Y tú y yo necesitamos clamar. Tú y yo necesitamos clamar. Dice la Escritura que el Señor es torre fuerte y que a Él correrá el justo. Dice la Escritura que el Señor es poderoso, gigante, y va delante de nosotros, abriéndonos caminos. Oh, hermano, hermana,
Te sientes desarmado. Te sientes desarmado. Tal vez dirás, pastor, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para enfrentar esta tentación? ¿Cómo le hago para enfrentar esta prueba? ¿Cómo le hago para enfrentar los problemas en mi familia? La esposa o el esposo, el compañero o la compañera no quiere venir a los pies de Cristo. En lugar de venir a los pies de Cristo, cada día se aleja más. ¿Sabes cómo vas a luchar, hermana, hermana? Sometiéndote bajo la oración, sometiéndote bajo el abrigo del Altísimo, sometiéndote en ayuno y oración, estudiando la palabra de Dios, porque cuando estudiamos la palabra de Dios, entonces el Señor abre nuestro entendimiento. Ahora el Espíritu te dice, mira lo que estás pasando, tú lo vas a derrotar, tú lo vas a vencer, tú lo vas a sobrellevar de esta manera, pero con el Espíritu, hermano, hermana. Sientes que tu vida en familia va de tropiezo en tropiezo, problema por un tiempo solucionas y luego vuelves a lo mismo. Ven y dobla tus rodillas delante de la presencia del Señor. Pero no lo hagas de vez en cuando, hazlo todo el tiempo, dice el Señor, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. Podemos orar en las mañanas, podemos orar mientras manejamos, podemos orar al mediodía, podemos orar los lunes de oración, por eso hay un culto de oración. Podemos orar en la noche, porque nuestra cama está desprotegida, porque no sabemos lo que pueda ocurrir mientras estamos durmiendo, porque ya no estamos conscientes de lo que está ocurriendo. Pero cuando oramos en las noches, clamamos a nuestro Dios y Él envía a su ángel para guardarnos, para protegernos, para que sea la artimaña, la treta, la trampa que quiera levantar el enemigo en contra de tu vida, en contra de tus hijos, en contra de tu familia, en contra de la iglesia, no va a continuar, no va a proseguir, porque el ángel del Señor nos guarda, el ángel del Señor nos protege. Porque el Señor dijo, el que está en el hueco de mi mano, ¿quién me lo podrá arrebatar? ¿Sabes qué significa estar en el hueco de la mano del Señor? Significa llevar una vida constante de oración. Significa llevar una vida dedicada a la oración, a platicar con el Señor. Por eso el Señor dijo, el que está en el hueco de mi mano, ¿quién me lo podrá arrebatar? ¿Quién me lo podrá arrebatar? Si tú estás orando constantemente, si tú y yo como iglesia, los lunes, venimos acá y comenzamos a decir, yo sé que tengo que hacer algo, sé que estoy cansado, sé que esto, sé que lo otro, pero voy a ir a la casa del Señor, voy a platicar con el Señor, voy a llevar mis hijos para que ellos se acostumbren a hablar con mi Dios, para que ellos se acostumbren a ir buscando a nuestro Dios. Oh hermano, necesitamos construir. Venimos a la casa de Dios para edificar, para construir, para madurar, para ser mejores. Oh, allí donde tú estás, dile al Señor, yo quiero ser un hombre de oración, quiero ser una mujer de oración, quiero ser un hombre de oración, quiero ser una mujer de oración.